¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a una entrega más de su podcast favorito. Ya para estas alturas debería de tener un nombre este podcast, pero aún no lo tengo seguro. Ya había hablado de algunos, pero bueno, todavía esto es grabado y viene con cierta diferencia. Pero bueno, para no entrar en detalles, hoy tenemos a un compa un amigo mío de hace muchos años y periodista, reportero del periódico Vanguardia. Él es experto, a él no le gusta que le digan experto, pero él es experto en el tema de migración. Lleva más de 8 años cubriendo el tema de la migración, de los derechos humanos, de los migrantes y en general en el estado de Coahuila, cómo sucede esto en el tema de las observaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y también le entras al tema político, le entras al tema de electoral. Es una persona con una agudeza al momento de hacer reflexiones políticas. Y pues bueno, los invito a que lean su material en el periódico Vanguardia. Y pues él es Armando Ríos. Muchas gracias, carnal, por estar aquí. Aplausos. ¿Qué onda? Pues muchas gracias, hermano, por venir. Qué chido que estás aquí. Por invitarme. Y hoy vamos a platicar de varios temas, ¿no? Uno que sin duda tenemos que abordar y que por lo que está sucediendo en el país, por lo que está sucediendo con Estados Unidos, con Centroamérica, con México, y que cada vez se intensifica más esta crisis humanitaria de la migración. Vamos a hablar qué está sucediendo, qué ha sucedido en estos 8 años, cómo ha sido la transformación del fenómeno migratorio, muy incómodo para los países de estas naciones, muy incómodo sobre todo para las personas que vienen recorriendo muchos kilómetros de diferentes maneras. Y pues bueno, ya entrando al tema, te quería preguntar de lleno. ¿Cómo ves la migración en estos 8 años? ¿Qué está pasando en Centroamérica? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? Ok. Pues por dónde empezar, mira. Como hace un momento te estaba comentando que realmente el tema migratorio. Fíjate que aquí, abriendo un paréntesis, como que está de pronto muy raro decir fenómeno migratorio por miles de causas. Okay. Pero, digamos, pues sí es un proceso que vivimos que es súper evidente, sobre todo en esta parte del país. Bueno, no sobre todo en esta parte del país, porque la parte sur del país pues también lo vive bastante evidentemente, pero digamos que, como te mencionaba hace un momento, realmente la situación pues ha ido cambiando de 8 años a la fecha. La última vez que te comentaba, la última vez que empecé, que estuve cubriendo, digamos, como pues sí, ya en calle, ya eran unas causas bien diferentes a lo que se había observado, a lo que observé yo cuando empecé, ¿no? Ahorita pues qué está sucediendo realmente en los países de Centroamérica, de Sudamérica aparte también, están pues padeciendo una serie de crisis pues muy diversas, llámese por su naturaleza geográfica o por su situación gubernamental, por su situación de derechos, por las situaciones económicas, obviamente, y te digo, realmente pues la situación ha sido muy diferente. Cuando yo empecé hace 8 años, que fue, digamos, como de las primeras fuentes que me asignaron en el periódico donde trabajo, pues migran mucho por la pobreza, migran mucho por la delincuencia, pero por delincuencia pues como más barrial, ¿no? Como más un tema de las maras, de todo eso que todavía existe, pero como te digo, la situación pues ha ido cambiando a lo largo de los años. La última vez volviendo al tema, la última vez que estuve cubriendo en calle, pues observaba, por ejemplo, ya más venezolanos que nunca. Observé ya muy poca gente hondureña, que no quiero decir que no existe, porque pues esto se diversifica conforme el paso de las caravanas o la formación, pero sí, o sea, es decir, te comentaba hace un momento un ejemplo bien práctico de cuando yo entré, pues no estaba, por ejemplo, Bukele en El Salvador, ¿no? Así es. Entonces, pues, por ejemplo, Bukele, además de las situaciones que ellos ya tenían,
En El Salvador, que pues eran temas económicos, te digo, de pobreza, también había este tema de las pandillas muy fuertes, muy pesadas. Pues ahora Bukele también trae estos temas políticos y de justicia pues bastante como drásticos, y que eso ha ido generando pues que la gente salga ahora por otros motivos muy diferentes o por otros motivos además de lo que ya se observaba antes, ¿no? Como decía, violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, etcétera. Muy diferente al tema de Honduras, que en el tema de Honduras sí es mucho más el tema de la pobreza, muy diferente al tema de Venezuela, que también te comentaba hace un momento. Pues es un tema bastante complejo de abordar, porque pues o sea, no que no lo entendamos, sino como que no alcanzamos a emitir una postura así justa para todos en cuanto a lo que sucede en Venezuela, y así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha ido pasando? A mí particularmente lo que me llama más la atención de todo es que pues, nombrémosle fenómeno, por decirlo de alguna manera, pues cambiante, ¿no? O sea, no, te digo otra vez, no es la misma migración, permanente. Ojo, digo, yo dentro de lo que he, trabajado, sí es un tema que sí hay que analizar, pues, bien a profundidad, no dar generalizaciones, etcétera, porque existen todas estas causas, pero también yo me he topado con mucha gente y de pronto, ahí, pues, no me cancelen, pero yo también me he topado con situaciones como muy políticas, o Claro. sea, en el aspecto de las migraciones como en tumulto, que sí de pronto llegan a afectar las relaciones entre México y Estados Unidos, o sea, que sí, que tienen más como que esos fines. Y también por otro lado me he encontrado con esta migración que pues sí tiene lo que llamamos pues el sueño americano, ¿no? Que eso es un tema de debate, pero finalmente sí existe, ¿no? O sea, yo Pero- sí me he topado con gente que quiere ir al Super Bowl, ¿no? O claro. sea, realmente. Y, por ejemplo, en el tema político que dices, estás hablando de migración organizada, estructurada de cierta forma. Y otra pregunta que va relacionada es, ¿por qué qué sería lo que están buscando estas personas si es que son ya detectadas, líderes, no sé, políticos de ciertos partidos políticos? ¿Qué es lo que buscan con con este tipo de migraciones estructuradas, digámoslo así? Mira, fíjate que realmente para mí como, o sea, es un tema que lo voy a abordar como desde mi experiencia, ¿no? Claro, Te voy a contar así más o menos qué es lo que he vivido. No me gustaría decir es que esto es lo que pasa, porque pues tampoco a lo mejor tengo las pruebas suficientes para decir que hay un detrás de, pero es lo que se dice, ¿no? Y de lo que se dice a lo que yo me he encontrado ha pasado lo siguiente. Este, Hubo una caravana que cubrí, no recuerdo si fue en 2019, como por ahí de febrero. Fue una caravana que yo creo que de las primeritas que pasaban por aquí, por Coahuila, hablando de tumultos, ¿no? Y de gente, pues, no sé, de más de 1,000 personas. Me pasó que había como estos, temas a nivel nacional de que decían, no, pues es que es como mucho para pegarle al gobierno federal y etcétera, ¿no? Y pues uno evidentemente dice, no, pues es que también ellos es una especie de defensa, por el tema de la operación del Instituto Nacional de Migración y todo. Pero, por ejemplo, yo cuando llegué ahí entrevisté a gente, sí me tocó, y me tocó también ver, a gente que decía, no, pues es que a nosotros nos dijeron que nos subiéramos, ¿no? O sea, que nos viniéramos con la caravana, que estaba bien fácil llegar, ¿no? Y como que, pues, ¿quién, no? ¿Quién les dijo eso? No, pues ahí anda un tal líder, y ahí anda otro, y ahí anda otro, ¿no? Entonces, lo que se decía era que pues estos líderes específicamente lo que querían con esta desinformación que le daban a las personas, pues era justamente como pegarle claro. al tema de México, ¿no? Entonces ya, o sea, ves, es como un tema bien amplio y cambiante, o sea, no dependían, o sea, había gente que pues tal vez sí quería migrar pues por las condiciones X que ya mencioné anteriormente, pandillas, pobreza, etcétera, pero también había personas que les dijeron, hombre, está bien fácil, vente. Y detrás de esa desinformación
había un tema como de causar choques al espectro político de México. Te digo, realmente no tengo como que toda la información de decirte es tal grupo o X, pero al menos así lo hacían ver. O sea, a mí me tocó ver cómo retornaron a, no sé, o sea, cientos de personas voluntariamente, ¿no? Claro. Que ellos decían, no, pues ya nos vamos porque pues aquí no está pasando lo que nos dijeron que iba a pasar. Entonces sí te dabas mucho cuenta que eran muy diferentes esas personas de otras que ya hemos visto que sí vienen llorando y con los pies sangrando, ¿no? Prácticamente. Y es un tema muy complicado. Por ejemplo, estaba viendo una investigaciones periodísticas sobre el Tratado de Libre Comercio, ahora el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se discutía desde un inicio, güey, el pedo migratorio, ¿no? Desde que se firmó eso. Sí, sí. Se firmó este tratado comercial, digámoslo así. Y la evolución de estos tratados comerciales, por ejemplo, lo que dicen los economistas es que lleva a una integración cada vez más, digámoslo así, más orgánica, ¿no? En donde los ciudadanos, no nada más las mercancías y los recursos naturales y la materia prima y la mano de obra, sino también ya los ciudadanos mexicanos, por decirlo así, en relación con el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Los mexicanos ya tendrían que tener una libertad más amplia para moverse entre fronteras, ¿no? Ya no tendría que existir estas barreras que existen en la frontera. Y uno de los argumentos que dan los economistas, por ejemplo, es de que la crisis migratoria fue tanta en los países de Centroamérica que a México también se vio afectado en este aspecto. Por ejemplo, para Estados Unidos es manejable pasar 100,000, 200,000 migrantes mexicanos. Para ellos no significaría tanto problema, pero lo que pasa es de que hay muchos migrantes centroamericanos que en estos 30 años de Tratado de Libre Comercio Claro. han comenzado a hacer una especie de cuello de botella, ¿no? Por reducirlo así, ¿no? Sí. Y pues bueno, aquí en Coahuila es un claro ejemplo de lo que podría describirse a nivel nacional como un punto de migración. Y leyendo material tuyo me encontré varias cosas. Por ejemplo, que todos los migrantes al llegar acá dicen haber pasado por cierta violación de derechos humanos, delitos. Inclusive secuestro. Creo que Coahuila es una de las entidades que reporta más secuestro de Centroamérica. Es la segunda, ok. Así es. ¿Qué me puedes platicar de eso? ¿Qué tipo de violaciones a los derechos humanos sufren? Bueno, mira, realmente el tema de las violaciones a los derechos humanos siempre han venido, o por lo general han venido, o las más graves, digámoslo así, han venido por parte del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Ok. Que son pues este tipo de detenciones arbitrarias, etcétera, golpes, malos tratos, en algunos casos hasta tortura, pero también digamos que realmente el derecho que por así decirlo más se viola o que es lo más permanente y que no es pues algo quizá tan escandaloso a la vista pública, pues es el tema del derecho a que no te retornen cuando sales por ciertas causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, el Instituto Nacional de Migración evidentemente no ha hecho bien su trabajo, no de esta administración, sino a lo largo de yo creo que del tiempo que tiene de vida, siempre ha sido como que no han respetado o no han cumplido con los estándares que se establecen para el no retorno de las personas. Esto, diciéndolo en palabras como más simples, es este tema de que puedes correr un riesgo en tu vida y por eso sales de tu país, y el Instituto Nacional de Migración o cualquiera de las autoridades tiene no solo la obligación, sino además pues como pues como una especie de como de calidad moral para informarle a estas personas que pues que son sujetas del derecho de protección internacional y no lo hacen, ¿no? Entonces ya desde ahí es una violación al derecho humano. O sea, ya no hablemos nada más de las detenciones arbitrarias ni nada de eso que podrían decir ellos, no, pues son casos específicos
No, o sea, realmente es muy poca la gente que llega al país y que no la deportan, por así decirlo, digamos porque pues se les ofreció o se les informó que eran sujetas de este derecho de protección internacional, ¿no? Que protección internacional pues no es otra cosa más que el tema del refugio, pues, ¿no? O sea, las personas, muchas de las, un gran porcentaje de las personas que salen por causas como justas, que no son nada más quiero ir a conseguir dinero, sino las demás que ya mencionaba, y aún así las regresan, ¿no? O sea, gente que ha manifestado, por ejemplo, ahora me pasó cubriendo esta última caravana que decía una señora, no, pues es que nosotros nos salimos porque me amenazaron, o sea, una de las pandillas, esta persona era de las pocas que me topé de Honduras, una mujer joven de unos 25 años con una niña, y decía, no, pues yo me salí porque me amenazaban con violar a mi hija y con violarme a mí y después matar a ella enfrente de mí y después matarme a mí y después matar a mi familia. Entonces, el Instituto Nacional de Migración ahí tiene un trabajo que es decir, bueno, no puedes regresar a tu país por esta situación, no, o sea, no te voy a regresar como quien dice a la boca del lobo y eso no lo hacen. Entonces, partiendo desde ese hecho ya tienen una violación a los derechos, ¿no? Claro. Digamos, conforme a los tratados internacionales, pero también pues están todas las autoridades estatales, que Coahuila no es la excepción, que realizan, por ejemplo, verificaciones migratorias, ¿no? Las autoridades estatales, ni municipales mucho menos, tienen la facultad de realizar verificaciones migratorias, que esto es decir, estás de legal estancia en el país. Eso no lo pueden hacer, ¿no? Porque ellos no son una autoridad migratoria. Ahí ya está una violación al derecho. Pero aquí pasa algo. En cuanto a violaciones de los derechos humanos, el problema es que esta falta de aplicación de los derechos conlleva otras cosas como es, ¿cómo se dice esto? Como pedirles dinero, extorsionarlos, etcétera. Entonces, o sea, ahí viene ya cuando son, además de víctimas de violaciones a los derechos humanos, son víctimas de delitos que pueden ser investigados por el Fuero Común. Hay una amplia impunidad en estos delitos. Yo diría que es de hasta el 99%, porque el sistema mexicano lo que hace es te denuncio y pues tienes que estar aquí 5 años, ¿no? Y estas extorsiones son realizadas por autoridades. Por autoridades, por lo general, o sea, por autoridades hablándote de policías estatales, mucho del Instituto Nacional de Migración. A mí me estaban contando en esta última caravana que les pedían dinero, o sea, a lo vil, de que dame lo que traes y hasta es bien loca, que ya tienen como esquemas de cómo esconderte el dinero, ¿no? Y cómo esconderte tus pertenencias en el pantalón de tal manera que cuando te van a tocar, pues no lo identifiquen, o sea, mujeres que han sido abusadas, incluso violadas, etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino que también los particulares, pues perpetran delitos, digamos, en contra de ellos, o sea, estos, pues, secuestros de los que ya hemos hablado, que son cosas, digámoslo así, no quiero decir que se someten porque, pues, no, uno debería poder transitar sin temor, ¿no? Pero son cosas a las que se somete prácticamente entrando al país, en el aspecto de que, pues, un pollero, ¿no? Te puede también extorsionar, los pueden secuestrar, les pueden bajar lana. Gente, lucra mucho con el tema de la migración. O sea, a mí me llegó a pasar en los puentes, gente que llegó de la nada y les dice, pues, no, pues yo te cruzo, y si no te cruzo, pues ahorita le hablo a la migra, ¿no? Claro. Y cosas así. Entonces, pues para cuando ya llegan, imagínate, llegaron después de lo récord que me ha tocado, así que me han platicado, es de que duraron 20 días en tránsito, o sea, en el país. Entonces, pues ya desde el sur hasta acá, pues ya son víctimas de todo. Mujeres, te digo, violentadas sexualmente, niños, niñas, más aparte pues de las cosas que por naturaleza les pasan, ¿no? De que la selva, me tocó una vez una mujer que que atravesó sola la selva cuando iba con su niña y las persiguió un tigre y cosas así, ¿no? O se sintieron acechadas porque lo vieron o algo así. Entonces, sí, o sea, ya para cuando llegan las personas migrantes hasta este punto, al menos 8 de cada 10 podrían denunciar un delito. Qué horrible. Y también agregando algo, por ejemplo, este Instituto Nacional de Migración
casualmente sale con la firma del Tratado de Libre Comercio. Yo ese dato no lo tenía en el radar, y cuando me doy cuenta que Salinas ya veía, que ya preveía que la diferencia económica que iba a resultar el tratado iba a generar una crisis migratoria, claro, y hace el Instituto Nacional de Migración. Entonces esto ya desde hace 30 años se viene discutiendo, y ahora pues se viven las consecuencias, ¿no? Y pues bueno, un tema muy, muy difícil de abordar. Y a eso voy con la siguiente pregunta, de que, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Sí. Bueno, pues toda esta euforia de haber ganado, todo el mundo con una confianza, ¿no?, en el presidente, un presidente que, pues, que no podemos negar que ha tenido una aceptación popular increíble, histórica. Claro. Pero se le vienen dos temas, yo recuerdo muy bien que fue un tanto el COVID, sí, y las olas de migrantes, ¿no? De repente comienzan a existir estas caravanas. ¿Y tú cómo ves a México? ¿Cómo está reaccionando Andrés Manuel? Que es un tema muy, 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 muy difícil de abordar, ¿no? Uno claro, se pone a pensar de que cómo lo haces, le das la bienvenida, lo regresas. Claro. ¿Tú qué puedes decirme en eso? Pues es un tema bien interesante, porque yo creo que es una de las fallas que yo realmente sí alcanzo a observar, pero pasa por muchas cosas. Yo siempre he subrayado el tema de que en el gobierno federal y en todos los gobiernos, o sea, municipal y estatal, hay gente que aunque Andrés Manuel dijera, ya entramos a la administración y se van a respetar los derechos humanos y todo, y bueno, es que no funciona así, pues, o sea, en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el municipal hay gente que, por ejemplo, está sindicalizada, ¿no? Y esto no exime al Instituto Nacional de Migración, y estas personas pueden, pues, hacer una basura de las instituciones, y esto, pues, como el hecho de ser sindicalizadas genera como Resistencia. sí, como resistencia, y como este tema de lo vamos a hacer aunque el presidente cante misa, ¿no? Entonces, yo sí creo que al final del día el gobierno federal tenía, o sea, bueno, en este caso Andrés Manuel tenía, pues, la voluntad de que se respetaran los derechos y todo esto, pero el Instituto Nacional de Migración está maleado, como te digo, de toda la vida, prácticamente desde que existe, ¿no? Y pues viene el tema que vemos en todos los estados de la policía, ¿no? Que son extorsionadores, violentadores, etcétera, etcétera, pero con los migrantes, ¿no? O sea, lo que hace los agentes del Instituto Nacional de Migración, lo hace un policía con sus propios ciudadanos, ¿no? Un policía municipal, un tránsito, un policía estatal. No digo que no esté mal, ni que por eso es una justificación, pero no es nada diferente, ¿no?, a lo que vemos en los estados. O sea, y esto habla más bien de la calidad humana que tienen los policías, porque pues cuando yo era chiquito, o sea, yo me imaginaba que ser policía era una cosa buena, ¿no? Entonces, y luego te das cuenta que no, a nivel municipal, y cuando ves un tránsito y cuando ves a un no digo que todos, porque evidentemente hay gente mala y buena en todos lados, ¿no? Pero hay una generalidad y hay estadística, ¿no? Entonces, te digo, está el sistema de justicia, de seguridad, está tan podrido desde las propias agencias, o sea, de las bases operativas, que realmente, aunque el presidente o un gobernador o un alcalde digan misa y que va a haber justicia y que va a haber protección de derechos, pues eso no sucede. Pero te digo otra vez, por la calidad humana de las personas que están trabajando ahí, y por estos temas de trabajadores sindicalizados, que eso, o sea, lo vemos en el IMSS, lo vemos en el ISSSTE, ¿no? O sea, estas personas que están como bien arraigadas de estas instituciones y generan una serie de problemáticas, o que ya nada más trabajan como porque pues ahí me tocó, y pues no hacen las cosas bien. Entonces, eso hablando como por la parte, digamos, operativa, ¿no? Y en la parte como de los tratados y de cómo, si de darles la bienvenida o qué onda, pues yo creo que más que eso, yo creo que
el presidente realmente no ha dicho no son bienvenidos, ¿no? El presidente y México es un país donde están como bien vigentes este tema como del refugio. No de que lo soliciten ellos porque el del instituto te lo dijo, sino porque pues a lo mejor muchos ya vienen sabiendo que pueden solicitarlo. Pero en México tampoco es un país que te decía hace un momento, o sea, México tampoco es un país como que la gente quiera venirse, ¿no? Claro. O sea, como que tampoco es tan seguro, ni tampoco ganas tanto, ni tampoco nada, o sea, es una opción, digamos. Y hay otra parte, que es la parte de que pues tal vez no siempre, no deben de pasar como que todos, no digo que no deban, sino más bien, pues tal vez sí, lo que se ha defendido mucho ahora ya, no tanto cuando empezó Andrés Manuel o de la campaña, lo que se ha defendido mucho es que pues en las caravanas migrantes y todo esto, pues también viene gente que ha cometido delitos y que está siendo buscada en sus propios países, ¿no? Claro. Entonces, es por eso que también está esta parte de, no les puedes dar la bienvenida como que, bienvenidos sean todos, porque pues también no sabes en qué momento estás ingresando al país a una persona que está fugitiva, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso pasa en todos lados, o sea, pasa también de México hacia Estados Unidos. ¿Cuánta gente que no ha cometido delitos? Por ejemplo, yo que soy de Piedras Negras, ha pasado mucho eso, ¿no? O sea, gente que cometió un homicidio en Piedras Negras, corres y te cruzas el puente y ahí ya pues ni quien te ayude ¿no? Entonces, creo que por eso el control, digamos, es de cierta manera justo el tema es la aplicación, que con esto voy al tema de los agentes del INM como policías, ¿no? Ok. Violentadores y todo esto. En este tema, perdón. Por ejemplo, aquí hay una ciudad que es Ciudad Acuña. Y tengo entendido, bueno, al menos lo tienen como referencia los académicos, como un lugar en donde está sucediendo ya una, pues digámoslo así, como se está poblando de migrantes de cierta forma, ya hay colonias, ya hay comunidades. Y lo que dicen ellos es de que es el claro ejemplo de que no todo está mal, ¿no? Que también este discurso de que son terroristas o de que son delincuentes y que Claro. porque es el discurso Sí. que ha tomado Estados Unidos, ¿no? Claro. Por ejemplo, de que no los dejes pasar porque Sí. va a ser un desmadre. Ellos ven esperanzadora esto de forma esperanzadora esto que sucede en Ciudad Acuña, Claro. porque también se activó la economía en la ciudad, Sí, ¿no? sí. Y están haciendo sus negocios y están haciendo su vida ya ahí. Claro. Y también aquí en Saltillo también hay, ahorita lo platicábamos, ¿no? Hay más de 2,000 personas refugiadas en los últimos 5 años, creo, algo así. En Coahuila. Sí, como en Saltillo, bueno, en Coahuila, pero como el 80% están entre Saltillo y, bueno, en Monterrey también. Sí, digo, definitivamente no, con esto que mencioné anteriormente, no quiero decir que por esto puedas hacer, una generalidad, o sea, realmente algo que siempre he dicho, porque a mí me pasa, pues, te digo, como soy de Piedras Negras todavía tiene como esta confusión rara eso, a nivel social, ¿no? Como de los migrantes son delincuentes y todo esto. Claro. No, es que nunca puedes generalizar, pero tampoco puedes decir que no existe, ¿no? Claro. O sea, eso es a lo que voy, o sea, yo creo que generalizar está mal. México no necesita a las personas migrantes para tener estadísticas delictivas. Claro. O sea, en México hay asesinos, hay violadores, hay extorsionadores, hay secuestradores. O sea, México realmente no incrementan a nivel catapulta los delitos gracias a que ellos llegaron. Claro. México tiene sus problemas de incidencia delictiva cabrones. Y también Estados Unidos, Y ¿no? también Estados Unidos. O sea, ellos no son un foco de delincuencia. Y sí, ayudan un chingo en el tema del trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Saltillo en lo particular, y creo que es un poco parecido el caso de Acuña, pero en Saltillo en lo particular, que es lo que más conozco en este tema, las personas migrantes sí han ayudado mucho a la industria, ¿no? O sea, sí han como participado mucho en el tema de la obra, de la mano de obra, etcétera. Hay empresas que incluso pues no tienen tanto
o tienen muchas vacantes, que estas vacantes podrían ser ocupadas por estas personas. Sin embargo, bueno, yo algo que sí he sido súper insistente, incluso con las organizaciones, es de que pues realmente México todavía no ofrece un salario lo suficientemente Claro. digno, ¿no? O sea, digo, a nivel pues estadístico sí, pero pues a lo mejor en las grandes empresas, pues sí, en las grandes empresas nos peleamos los lugares las mismas personas de aquí, donde te pagan mejor, ¿no? Claro. Entonces, imagínate lo que pasa en empresitas pues pequeñas que dicen, no, pues es que trabajo sí hay, ahí puedes meter a los migrantes, sí, pero pues también les van a violar un chingo de derechos y todo esto. O sea, en realidad es todo un sistema que pues no está tan chido. En Ciudad Acuña es un ejemplo de que les han ayudado mucho, se ha diversificado en Piedras Negras, no tanto como en Acuña. Pero bueno, el caso de Acuña sí es diferente, porque además Acuña creo que sí tenía como una posibilidad más amplia de poblarse y de diversificarse, y una necesidad también, más que Piedras Negras, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, como que te digo, no podemos generalizar en el tema de lo delictivo, porque sí, ha sido un discurso, ¿no? O sea, ha sido un discurso permanente en la prensa y todo, de que pues afectan, pero hay muy poco de decir ayudan, ¿no? Entonces, pues sí, es complicado. No sé si responde a tu pregunta. No, no, pues muy bien. Y pues no olvidar que el jale del reportero o del periodista, si usted nos hace el favor, eh, pues es el humanizar la información. No nos, si bien la burocracia se encarga digamos, de hacernos cifras, de medirnos, de hablar de qué significa que existan ahorita 2.000 millones, perdón, 2.000 migrantes en la ciudad, pues podría significar poco, pero ya cuando te topas con las historias, por ejemplo, yo me topé una historia de una familia, de una mujer guatemalteca que estaba viviendo en la orilla de un arroyo de aquí de la ciudad, Sí. que venía con sus 7 hijas. Sí, 7 hijas y las mayores habían sufrido violaciones sexuales, claro. una historia terrible. Este, y que pues bueno, que el trabajo y tu trabajo ha ayudado a humanizar este tránsito, ¿no? Y también no olvidar que la migración es natural, o sea, Claro, el es que empezando movimiento, desde ahí, el movimiento sí. es de siempre, ¿no? Y que las Sí. barreras políticas se opongan, eso es lo que lo hace más Claro. complicado. Fíjate que ahora que estuve allá en Piedras, con esta última caravana, había todo un tema porque, pues también tengo conocidos y familia en la parte de Eagle Pass, Texas, ¿no? Entonces, pues sí, había todo un debate, ¿no? Porque, pues, los puentes los cerraron y todo eso, entonces la gente que está acostumbrada, muy acostumbrada en Piedras Negras, pues, se le vio interrumpida como esta Claro. cotidianidad de, de intercambio que es permanente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, decía, yo me vine a Saltillo en busca de mejores oportunidades, ¿no? O sea, a lo mejor no me fui a Estados Unidos, pero me vine a Saltillo porque lo que yo quería no había en ese momento, o quería más, tal vez, ¿no? Y tengo una hermana del lado de Eagle Pass y también, le digo, tú te fuiste para allá justo por eso, o sea, tú no eres, gringa, ¿no? O sea, eres de aquí y te fuiste en busca, o sea, ¿qué te hace pensar que no hay miles de personas en busca de lo mismo que tú? Y yo les decía mucho como este tema de que justo, o sea, las historias de las personas son lo que te ayuda a entender, porque pues yo sí veo difícil que una persona que viene de Venezuela caminando, porque digamos en bien poquitos tramos, o bueno, no en poquitos, pero sí hay pocos tramos en los que se suben pues al tren y todo eso, porque es realmente muy peligroso. O sea, yo dudo que una persona que atravesó 7 países, por ejemplo, hablando de los que vienen de Venezuela, pues vengan como por gusto, ¿no? O Claro. sea, por gusto en el espectro amplio de la palabra, o sea, incluso aunque tuvieras esto que se llama sueño americano, o sea, ¿por qué no lo tienes en tu tierra, no? Etcétera. Claro. Evidentemente, a lo largo de mi carrera, pues sí me he planteado como que también otras preguntas que realmente no he logrado, o sea, te soy sincero, no he logrado ¿Cómo cuáles? como comprender, como, no sé, o sea,
Y luego te lo voy a plantear, pero luego me acuerdo de mi privilegio, ¿no? O sea, Claro. me pongo a pensar en eso cuando me pregunto esto, pero creo que también es sano que vayamos trabajándolo, ¿no? Y ojalá llegara una respuesta. Pero, por ejemplo, yo a veces sí pienso, ¿por qué no luchan por su país? ¿No? O sea, Ujú. eso sí me queda como de esto, o sea, no es de justificar o no justificar causas, creo yo, sino es más bien como entenderlo, pero sí me queda a mí a veces esto, ¿no? O sea, como de derrocan al presidente, o sea, hagan, Sí. ¿sabes? Como luchan por sus cosas, porque al final del día, pues, ¿qué va a pasar si la migración sigue como está ahorita? Pues sí, vamos a hablar de países en, no sé, en 50 años tal vez, pues muy despoblados, ¿no? Y no es por el hecho de que diga yo, no, pues no, que no despueblen el país, ¿no? O sea, habla uno como más, pues, de que al final del día estas personas que salen, pues, difícilmente vuelven, si es que cruzaron, o muchas veces mueren, ¿no? Entonces como que yo sí me he planteado como estas preguntas chale, o sea, ¿por qué no luchan por su país? O sea, en México mismo, ¿no? A veces te topas con gente que dice, no, pues yo tengo 20 años que no veo a mi mamá, ¿no? O sea, cuando yo a veces no puedo durar 2 días sin hablar con ella o textear o tantos meses sin verla. O sea, no me imagino, por ejemplo, decir de una persona de Venezuela, jamás los volví a ver. Claro. O sea, jamás volví a ver. Entonces, ahí es cuando sí me planteo como esta pregunta de decir, ¿por qué no luchan más por su país? O sea, pero luego me encuentro también historias que dicen, no sirve, intentamos, ¿no? Entonces son cosas así como bien, bien raras que me he preguntado y luego también pues he encontrado respuestas así como que pues también mucho depende de la situación política, ¿no? O sea, como los tratados precisamente que definitivamente le pegan al tema de la gente que vive en su tierra, ¿no? Pues los desplazamientos al Claro. final del día, ¿no? Entonces, pero, todavía la tengo, ¿no? O sea, todavía sí me gustaría preguntar, más como de lleno, pero pues casi siempre me voy como por las historias, ¿no? Así de, tú te llamas tal, recién hubo una historia de un rapero que era de Venezuela Ah, sí. y lo corrieron, ¿no? Como por un video que se hizo viral donde criticaba al gobierno, entonces tampoco está tan fácil, ¿no? O sea... Pero bueno, No, pues pues un sí les temazo. hace falta ahí un piquete, ¿no? Así, o Claro. sea, no sé. Sí, no, y difícil sacar conclusiones, como tú dices, Sí, difícil sí. de responder esas preguntas. Eh, y bueno, ya pasando a otro tema, Ok. y aprovecho este lapsus para decir que estamos en el Cerdo de Babel, uno de los bares de acá de Saltillo. Vengan cuando tengan oportunidad. No quería pasar de largo sin mencionarlos. Por eso Eh, estamos fumando. y pues estamos fumando, estamos echando unas chelas y pues relajados, ¿no? Y otra de los temas que cubres y durante estos 8 años que has cubierto es el tema de la violación a los derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Coahuila. Un tema bien interesante porque para mí yo creo que los derechos humanos significan a nivel institucional una manera en donde la dignidad humana cabe, o sea, donde si no existieran este tipo de comisiones, digo, si bien lo mal lo hacen y si bien no sirven para nada sus recomendaciones o cosas que no, de hecho AMLO tenía tengo entendido que tenía la iniciativa de que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resultaran Sí, fueron en un como... castigo judicial o una Exacto. investigación judicial. Sí. No se vio en el sexenio, es un tema pendiente que tal vez viene para la próxima administración. Pero a nivel estatal, acá en Coahuila, ¿qué me podrías comentar? ¿Qué Coahuila, qué cifras tiene? ¿Cuáles son las recomendaciones? Híjole. ¿Cómo le toma la temperatura en el tema de la violación a los derechos humanos? Híjole, no, hombre, sí está bien difícil eso, la neta, porque... O sea, yo nunca... Bueno, no sé cómo explicarlo, vaya, yo he sido muy crítico del trabajo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado. El tema es de que
estas comisiones, que hay una comisión nacional y pues todas las demás de los estados, ¿no? Yo siento que las comisiones en los estados sirven en el aspecto como de generadores de estadística, pero fuera de ahí no veo como un trabajo así, Claro, sí. cañón. Y te lo digo porque, por ejemplo, bueno, aquí el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues digamos que tiene, o sea, yo le tomo la temperatura como tú lo mencionas, checando pues mes tras mes cómo van las violaciones a los derechos humanos, no cómo van, sino cuántas son, quiénes son los más señalados, etcétera, etcétera. Definitivamente pues los policías municipales y estatales acaparan el 60%, o sea, estás hablando de que hay un promedio de 2 violaciones a los derechos humanos diariamente causadas por policías en cualquiera de los 38 municipios. O sea, es cuando te das cuenta que Sacramento existe, ¿no? O sea, y que existe Sierra Mojada Claro. y todo eso. No, que los invisibilicemos. Ya los acabas de invisibilizar. Ya sé, pero no, pero vaya, si es como cuando te das cuenta de que dices, también ahí hay, ¿no? O sea, Sí, también hay cosas que hacer y a veces pues nos enfocamos como mucho en Saltillo y así, o en Torreón y todo, pero también ahí estamos pasando como por la misma situación, o sea, si hay ahí en ese tema una generalidad, 50, 60 alrededor de violaciones a los derechos humanos. En cuanto a policías, pero la comisión propiamente recibe más de 100 mensualmente. O sea, estás hablando de más de 1,200 quejas que la ciudadanía pone por violaciones a los derechos humanos por todas las instituciones, porque cabe recalcar que los derechos humanos yo lo trabajo mucho más en el tema de policías, ¿no? De justicia y seguridad. Pero pues la educación es un derecho Claro. humano, ¿no? La salud, etcétera. Entonces también está esa parte y pues todo eso se complementa, ¿no? Que salud es lo que se lleva más, ¿no? Salud a nivel Nacional. nacional en IMSS se ocupa el primer lugar, ¿no? Pero esto como va a la CNDH, pues sí, también, bueno, es básicamente un panorama similar, en el aspecto de que, por ejemplo, todas estas quejas, o sea, te estoy hablando de que el año pasado o antepasado, yo creo que el pasado, se tuvo 0.7 recomendaciones del total de las quejas, ¿no? O sea, hubo como 20 recomendaciones, Eso, tal vez, o sea, no, hay que aclarar que no todas las quejas que hace la ciudadanía terminan en terminan recomendación. en recomendación, claro. Sí, para mí yo he luchado mucho por eso, o sea, sí he sido he preguntado mucho a los diferentes ombudsperson que han entrado, ¿no? De que, bueno, dicen, no, pues es que justo, ¿no? Como que no, pues no todo termina en recomendación, ¿no? Pues por lo general, terminan antes, o sea, como que en arreglos y todo esto. Sin embargo, yo sí creo que debe de haber como una especie de castigo que nos ayude también a la ciudadanía, pues a cambiar ya por fin el sistema, ¿no? O sea, específicamente hablando de policías, ¿no? Porque sí creo que al final la recomendación no solo que es poca, sino que además ayuda poco, ¿no? O sea, hay muchas autoridades que ni siquiera las aceptan, que dicen, no, no es cierto, yo no cometí eso, y pues ni modo, que a mí, en lo particular, se me hace muy difícil que una persona acuda a la Comisión de Derechos entendiendo al país como un lugar en donde no los conocemos. Claro. No conocemos tanto los derechos. Entonces, Donde no hay una cultura de claro, estar ahí. claro, y como que mucha gente todavía no sabe bien qué son los derechos humanos y todo esto. Entonces, ya se me hace complicado que una persona acuda, ¿sabes? Entonces, pues ya desde ahí como que yo digo, no manches, o sea, la cifra negra debe ser altísima. O sea, hay gente que todos los días vive esto y que realmente pues no lo denuncia, ¿no? Entonces, todavía tienes una cifra negra y luego todavía emites poquitas recomendaciones que terminan, tal vez terminará en un castigo efectivo llamando responsabilidades administrativas o investigaciones de delitos, etcétera. Solo una, ¿no? O sea, ya tienes una cifra negra y no solo de la cifra negra, digamos que hay impunidad, sino además de los que sí realmente te denuncian. Entonces,
Yo no puedo decir que es inútil el trabajo que hacen, pero sí creo que sirve meramente para términos estadísticos, o sea... Y para cumplir, para no decir que Coahuila no tiene una comisión, ¿no? Que es como que a eso se convierten las instituciones también, que terminan siendo parte de un requisito y que, bueno, también llegan Luego a le funcionar. llama elefantes blancos, ¿no? Como... Te digo, o sea, es justo, se hace mucho por cumplir el requisito de que debe de haber, o sea, yo no digo que no debe de haber, nada más que sí digo que sí deberían de hacer más, o sea, no sé, por ejemplo, en el caso de la CNDH, pues tampoco tuvieron, em, no tienen tampoco esto como de que las recomendaciones, que es para mí el mayor instrumento, pues caigan en algún proceso formal, digamos, ante los órganos de justicia. Sin embargo, pues por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos el último año emitió casi 300 o más de 300 recomendaciones. Entonces, pues por lo menos quiere decir que le estás poniendo un poco de atención a tus casos, ¿no? Claro. O sea, no puedes desechar miles de casos cuando antes había 100 recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede generar una recomendación, Armando? O sea, si bien es lo más cabrón que puede llegar a hacer de estas instituciones, ¿para qué sirve que reciban recomendaciones? Todas las recomendaciones tienen puntos diferentes. Bueno, la recomendación así en términos bien concretos es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga o la estatal investigan como bien a fondo los casos, analizan las dos versiones y dicen sí, o sea, ya contrastando las dos versiones dicen sí, efectivamente tú policía estatal de Coahuila, por dar un ejemplo, cometiste una violación a derechos humanos consistente en lesiones, ¿no? Porque X, o en detenciones arbitrarias, o X, ¿no? En el panorama. Y entonces, aquí una cosa, pues, todas las recomendaciones, emiten puntos y no sé, los puntos varían dependiendo del caso y muchos son de que investigar, que la propia institución denuncia a su policía, por dar un ejemplo. Pero hay un punto específico que ese lo replica tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la estatal, que es garantías de no repetición. Creo que ahí ese es el punto como el punto fino, digamos, como de la finalidad de la recomendación. Pues si todas las autoridades que han sido recomendadas garantizaran la no repetición de actos, este país sería completamente otro, ¿no? Lo veíamos con el tema de los mineros, ¿no? Dicen, ya ves que hay una recomendación por el tema de rancherías y por el tema de pasta de conchos. Y pues dicen las familias, dicen, pues lo más cabrón que no se ha respetado no solo es el no rescate de los cuerpos, no solo es que no ha habido reparación, no solo es que no ha habido justicia, sino que además no garantizaste medidas de no repetición, porque eso volvió a pasar muchas más veces, ¿no? Entonces, ese es el punto como medular para mí, es como lo más cabrón que tienen las recomendaciones. Que que obligaría a las autoridades a que no se vuelvan a cometer estos actos. No es, o sea, Claro, no. sí. Aunque las acepten, vuelve a pasar, ¿no? Claro. Entonces, eso Y a que existen y no existen este tipo de comisiones, pues obviamente pues no puedes, o sea, no puedes desaparecerlas tampoco, ¿no? Claro. Lo que resultaría tendría que ser que se pusieran a trabajar y que existieran reformas como la que retomo de que habló Andrés Manuel, que no se hizo, pero de que existiera un castigo judicial de cierta forma y pues bueno, la impartición de justicia en México está bien cabrón, güey, o sea, es un tema, ahorita el sistema judicial está bien raro, ¿no? Y ahí se habla de golpe de estado blando, de las cosas que están pasando y pues bueno, todo un laberinto. Fíjate que, o sea, nada más para terminar el tema de las comisiones, digo, finalmente existen porque pues vienen cayendo del tratado, de los tratados y de lo que tiene México a nivel internacional, ¿no? Como o sea, te digo, es como mides más o menos el músculo de las instituciones en el tema de derechos humanos. Sirven como para eso, ¿no? Como para decir, México no tuvo voluntad
por ejemplo, Ok. para solucionar X o Y tipo de violación a los derechos humanos. Pasa con el tema de la tortura. Vienen en algunos días, yo creo que va a ser el examen en ese tema. Y pues las comisiones son las que informan que el Estado mexicano no ha cumplido con ciertas cosas. Y se supone que esto es lo que ayuda a que se genere cierta política pública, pero pues ya luego empiezas con la política pública y estás hablando de temas con el Congreso y demás, pero bueno, así está el panorama. Y no se ponen de acuerdo nunca. Y no se quieren poner de acuerdo, ¿no? Porque hay voluntades, como dices tú, muy claras. Por ejemplo, en el tema de la salud mental, que no tienen mucho que ver, pero reformas han existido, pero Sí. ya la aplicación no, La aplicación. no llega a su puerto. Bueno, y ya como otro tema también que quería platicar contigo, carnal, es el tema de que pues bien se habla mucho del regreso de la ultraderecha, ¿no? Y a nivel local tropicalizándolo, pero pues también sucede, güey, y está bien mamón, o sea, cómo pasan cosas, ¿no? Y que es válido porque también son sus derechos como ciudadanos, Sí. ¿no? Pero hay un candidato que es Eduardo Pacheco, Eduardo Pacheco. que es el líder, uno de los líderes de Cristo Vive, junto con su hermano Carlos Pacheco. Para la gente que no sepa qué es Cristo Vive, pues es una institución que ha crecido mucho en los últimos 20 años, ¿no? Y que es un lugar donde llega personas con adicciones y pues bueno, todos hemos visto aquí en la ciudad, y no solo en Saltillo, tengo entendido que tienen presencia en todo México. Y llegan de los burritos. Sí, llegan, los adictos se les da la Biblia para que se rehabiliten en proceso de desintoxicación. Tienen ahí ciertos castigos que me parecen inhumanos, como el asunto de obligarlos a cavar pozos y después rellenarlos si se portan mal, que hay que señalar que eso se hace cuando una persona que ingresa a Cristo Vive no cumple con las reglas. Y que se ha expandido durante estos 20 años y actualmente tiene pues una empresa, ¿no? Que es Cristo Vive. No vería otra forma de describirlo más que una empresa que está haciendo también el trabajo que no está haciendo el Estado, que es la rehabilitación Sí. de las adicciones, que Coahuila tiene buenas cifras en el tema del consumo de metanfetamina, por ejemplo, y pues todo México, el cristal ahorita está pues bien duro. Y pues bueno, esta persona ahora ya está involucrada en la política local. Y en contraparte también a la comunidad LGBT, si se le puede llamar una contraparte, pues yo creo que sí. Sí, de ellos. digamos. Claro, de ellos, ¿no? Al menos de ellos. Sí. El asunto de que ya pueden competir por regidurías, si no tengo entendido. Esto acaba de pasar antes de Primero de terminar, enero. Primero de enero. Sí. ¿Qué me puedes platicar de esto? ¿Cómo ves lo de Eduardo Pacheco? ¿Cómo ves que Cristo Vive se involucra en la política, que se le abra la puerta del Congreso? Creo que es un tema muy interesante. Sí, es bien interesante, justo como lo mencionas, o sea, ellos finalmente pues tienen todo su derecho, político electoral. Creo que ahí no hay como un tema de discusión. Creo que, fíjate que los procesos político-electorales, a mí en lo particular, me sirven para ver cómo está la ciudadanía. Claro. Qué es lo que piensa, ¿no? O sea, como que yo, por ejemplo, digo, pareciera que no tiene posibilidades, pero yo creo que sí tiene, ¿no? O sea, no como una segunda fuerza política, tal vez, o a lo mejor ni como una tercera, pero no va a tener voto nulo, perdón. Entonces, obviamente que ellos tienen sus derechos político-electorales pues vigentes y aprovechables y demás. Nada más que a mí lo que me llama la atención en particular de ellos es el discurso que han utilizado contra otros grupos, ¿no? Que ellos dicen, bueno, pues es que no es lo mismo que nosotros participemos a que participe, por ejemplo, la comunidad LGBT, ¿no? O sea, ellos sí lo han puesto como de esta manera, tal vez no con estas palabras, pero sí ven mal que otros grupos puedan participar. Y ahí es cuando dices tú, bueno, pues al final no que todos somos ciudadanos, sino que todos, independientemente de nuestras ideologías, podemos participar.
O sea, ellos tienen pues su lugar ahí bien asegurado y todo lo que tú quieras para poder participar. Pero yo creo que aquí quien habla es la ciudadanía. Saltillo a mí sí me da como un poco de pendiente porque tal vez lo hemos visto como poco en estadísticas y demás. Pero pues a mí sí se me hace una ciudad un tanto conservadora. Ya no lo mismo como cuando yo llegué aquí hace 16 años. Pero sí, te digo, o sea, yo sí creo que tienen como una posibilidad. No me parece mal por ellos, porque ellos están aprovechando su derecho. Al contrario, qué bueno que lo hagan si creen que tienen la pues la capacidad, ¿verdad?, para lidiar con los problemas gubernamentales desde una perspectiva que la recuerden también, que pues no es de religión, ni es de fe, ni es de nada, ¿no? O sea, realmente creo que ellos tienen que mostrar una perspectiva pues bastante neutral para hacer frente a todas las problemáticas que tiene la ciudad, que la ciudad incluye a mormones, incluye a católicos, incluye a comunidad LGBT, personas con problemas de drogas, migrantes, refugiados, de todo tipo de personas. O sea, sí le tengo como un poco de miedo a que ellos, en caso de llegar, que tal vez podría tener a lo mejor una regiduría, pues tengan como esta voluntad solo para gobernar para los suyos. Eso sí creo que sería un problema. O de gobernar con la Biblia, ¿no? O con esta intención de transformar, ¿no? Claro. De evangelizar, Sí. que al final de cuentas es lo Sí, como que convertirnos, ¿no? Sí, convertirnos al a cristianismo. todos. Ajá, claro. Y qué interesante que lo plantees el tema del discurso, ¿no? O sea, eso está muy, muy chido. Digo, no está chido para mí, yo no lo comparto y tengo toda la libertad para no compartirlo. Claro. Pero que alguien llegue con un discurso y diga que hay un error Claro. en el otro, Claro. eso ya es totalmente antidemocrático, ¿no? Y Yo, por ejemplo, digo, ¿qué van a hacer ellos ahora con el tema que lo mencionabas de lo de la aplicación de acciones afirmativas, que es estos procesos como de inclusión, pues garantizada, ya no de que si por voluntad quieres, de estos procesos de inclusión con la comunidad LGBT? Yo digo, ¿qué van a hacer ellos? ¿Sabes? O sea, me llama la atención cómo van a hacer ellos para incluir a una persona LGBT, porque luego también ellos decían que pues no hacían estas terapias de conversión, pero hay casos, ¿no? Que dicen, no, pues es que si ir a Cristo vive, si tiene este objetivo de cambiarte, si tienes una orientación o identidad diferente, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? O sea, eso va a estar interesante de ver. Si a lo mejor va a ser una persona que digan, la vamos a poner, pero la vamos a cambiar. Claro. O qué va a pasar, ¿no? O sea, como con eso. Te digo, no, creo que está bien que hagan uso de su derecho, pero pues sí me asusta bueno, no me asusta realmente, pero me llama la atención qué es lo que van a hacer ya en el camino, ¿no? Va a estar bien interesante la campaña que van a hacer. sí, O sea, claro. todavía está el tema como de si cumplen con las firmas, pero yo tengo entendido, alguna vez alguien de Cristo Vive me dijo que había como unas 10,000 personas, como que integraban esa comunidad en todo el estado, mínimo, ¿no? Y el señor necesita como unas 9,000 firmas, ¿no? 9,000 y tantas. Entonces, si las tiene, ya puede ser candidato independiente. Claro. Entonces, no lo veo tan lejos que al menos eso lo vaya a lograr. Y la campaña va a ser, pues, un tanto divertida, un tanto, o sea, divertida para nosotros, ¿verdad? A lo mejor, como de decir lo que hizo o lo que dijo. Pero, pues sí, o sea, platicábamos con una organización hace poco de este tema, que es una organización en pro de los derechos LGBT, que decía, a ver, porque el señor sí cree que tiene el derecho y nunca hizo nada por las acciones afirmativas, y él está defendiendo su derecho, Claro. político electoral, ¿no? Entonces, me llama la atención qué es lo que va a pasar en ese tema. Vi un reportaje en El País que hablaba de cómo la derecha se topa con México.
como este renacimiento en América Latina y en otros lugares, cómo se topa con México, como que yo sí lo veo, digo, no lo veo imposible, pero no lo veo tan cercano. Sí, no, tampoco, sí, no. O sea, digo, sí tienen gente, eso era lo que quería decir, sí, gente sí tienen, ¿no? Sí tienen. Pero no de llegar al poder, creo yo, así como lo que sucedió, no sé, en Argentina, tal vez. O sea, digo, hablando ahí estamos hablando de la presidencia del país y todo. Pero, por ejemplo, pues a nivel local, o sea, creo que todavía no vamos a vivir eso. Pero no sé, o sea, es que... Pero ya está pasando, ¿no? Ya hay un candidato. Digo, y al menos ya se prendieron. Sí, ya. Ese es el chiste. Y no lo van a dejar de hacer. Siempre van a estar ahí. Sí. Y desde que yo tengo memoria política, los he visto muy activos. Sí, obviamente con el paso de los años. Digo, él además ya tenía participación. O sea, no, tampoco es nuevo, ¿no? Y además es abogado. Claro. Entonces, pues sabe cosas también, ¿no? A mí te digo, lo que me interesa es la aplicación, o sea... Sí, para que se den una idea, por ejemplo, en una declaración que hizo alguna vez este señor Eduardo Pacheco, hablaba de la edad recomendable para que una persona comenzara a tener relaciones sexuales. Sí, porque llegó con este discurso, güey, de que no, y... es que cómo está la situación y cada vez un libertinaje más amplio de la madre. Y luego le pregunto, oye, ¿y cuál es la edad para comenzar a tener relaciones sexuales según tú, no? Dijo, pues son los 25 años, ¿no? Wow. Digo, y que alguien te lo diga y con poder, que puede llegar a tener poder. Digo, ahorita tiene poder en su club, sí, ¿no? Pero imagínate, en un ámbito público, pues sí me... Es lo que te digo, o sea, el tema es... de que yo creo que a mí lo que sí me causa conflicto con ellos es eso, como de son selectivos en lo que ellos pueden hacer y todo lo demás no pueden hacer. Hace unos meses, yo creo que en diciembre tal vez, saqué un reportaje que habla de la insignia que tiene el Cerro del Pueblo que dice Cristo vive, ¿no? Órale. O sea, saqué ese reportaje como para decir, a ver, y si dijera LGBT, ¿a ustedes les gustaría? Claro. O sea, por supuesto. Y digo, ¿y te parecería que a lo mejor un judío que viva en Saltillo le gusta eso? ¿O te parece que, porque al final de cuentas, pues el Cerro del Pueblo pertenece a alguien, ¿no? Ellos cayeron en una especie de vandalismo. O sea, cuéntanos la historia de cómo fue esa... Yo justo porque cuando llegué a Saltillo fue como una de las cosas que noté desde el centro, porque ves que desde el centro se alcanza a apreciar, digo, si tienes muy buenos ojos, sí, se alcanza a apreciar que dice Cristo vive. Entonces a mí me llamó mucho la atención, como que dije, pues aquí todo el mundo son cristianos, ¿no? Y como que sí se me hace injusto que no sé, que bauticen al pueblo, claro, con algo que a lo mejor todos, ¿no? Y los ateos, y pues aquí hay un chingo de gente, ¿no? Al final del día, o sea, hay 1 millón de habitantes casi, que pues no todos son cristianos, ¿no? Entonces, como, ¿por qué les vas a bautizar o condenar? Porque alguna gente lo puede, claro, ver así, a eso. Entonces, yo empecé a investigar, pues el tema, digo, ya había una investigación de quién era el Cerro del Pueblo y empiezo a recopilar la historia del Cerro del Pueblo, de cómo pues ha sido un lugar que sí, de cierta manera ha sido vandalizado y todo, porque también antes creo que estaba una insignia del PRI hace muchos años antes de lo de Cristo Vive. Entonces, pues yo me empecé a interesar por la historia y hablé justamente, entrevisté a Eduardo Pacheco y le planteé esto, o sea, le dije, oye, ¿a ti te parecería que dijera Satán vive? Claro, pues. O sea, sí, el señor Lucifer. O viva el diablo, o que dijera, viva el aborto, ajá, ¿no? O que dijera, o sea, X. Claro. Y dice, no, pues es que ahí pues ya cae como, pues la conciencia que cada quien tenga y todo. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, como que a él sí le parece que pues que todos estamos locos y no somos de ahí, ¿no? Entonces, sin duda es un signo de imposición. Sí, cabrón, porque además tiene, no me acuerdo si tiene como más de 15 años o algo así, y pues nunca han pagado una especie ni de renta ni de nada. El señor me comentó, el dueño, el que se dice ser el dueño de este espacio en específico del Cerro del Pueblo, dice, pues en realidad no me lo pidieron, o sea, nosotros nada más pues vimos que un día ahí estaba, ¿no? Y pues no nos parece mal porque pues yo a lo mejor pues también creo en Cristo,
pero permiso no me pidieron, ¿no? Ok. Entonces yo sí digo, vaya, o sea, no es zona barda, ¿no? Claro. Es la bienvenida. Es algo que se ve en toda la ciudad, güey, o sea... Se ve en toda la ciudad, Y o está sea, bien cabrón. Y sí, la neta, o sea, imagínate las personas que vienen de otros lugares, pues es tu idea, ¿no? De que pueblo cristiano, ¿no? Y pues no se me hace justo, ¿sabes? Ok, ya, pues ya terminamos. Yo también me acuerdo mucho ya para terminar del tema del Cristo de las Galeras y de que iba a haber de un Cristo en Monclova, en donde también le entró el Estado, güey. O sea, el Estado quería invertir, iba a apoyar con inversión de un Sí. Cristo en Monclova. Sí, lo hicieron, sí, sí. ya está. Y le entraron con varios millones, güey. El pan, de hecho, sí. Sí, pues digo, volvemos al mismo tema que con Cristo vive. El tema, justo ahí creo que está el tema como permanente de que pues al final del día ellos hacen valer sus derechos político-electorales aquí. Sí viene una pregunta también fuerte, que con eso me gustaría como despedirlo ahora, que es esto de las garantías para las poblaciones vulnerables o históricamente vulneradas. ¿Qué tanto ellos también, o qué tanto nosotros también vamos a ejercer ese tipo de derechos, ¿no? Claro. Y qué tanto también no lo vamos a hacer solo para lo que a nosotros nos convenga, ¿no? Creo que falta hacer política comunidad, o sea, política en el nivel puro de la palabra, y eso le faltó a esta persona que es la de Monclova también hacer, ¿no? Y no me quiero ir sin antes preguntarte una cosa, güey, que yo creo que me encantaría poner en... No creo, estoy seguro que me encanta ponerlo en el tema. ¿Qué pedo con el oficio del periodista ya para irnos, güey? ¿Qué rollo con el rollo de ser periodista, güey? O sea, ¿cómo lo has vivido? Eso es algo que... Mira, cuando se trata de prensa escrita, siempre estás detrás de una computadora y la gente habla poco del drama del periodista, cómo se vive. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué piensas de este oficio, güey? Pues mira, a mí realmente me encanta por el tema de lo que puedes hacer, ¿no? O sea, como siempre voy a decir que yo creo que la cosa más chingona que hay para mí en lo particular siempre ha sido poder darle voz a las personas que han sido sometidas a ser calladas. Claro. Creo que eso es como lo que a mí me hace estar todavía, y digo todavía porque mucha gente sí pues se va en el camino, ¿no? Y mueren en el camino de intentar dar voz. A mí es como lo que me genera una satisfacción personal, pero otra vez, no voy a generalizar. O sea, también hay malos reporteros, y no digo malos de que escriban mal, o sea, sí hay reporteros afines al poder, sí hay como caos dentro de la profesión, ¿no? Pero sí, a mí en lo particular, eso es lo que me mantiene ahí, como poder. Para mí ya es un privilegio darle voz a la gente, o sea, caminar en un lado de madres de desaparecidos, poder tocar la mano de una persona migrante que viene con mucha esperanza, no sé, tal vez no dar consejos porque no nos dedicamos a eso, pero sí poderla ver a los ojos y poder decir tu historia está bien aquí y vamos a intentar hacer lo mejor posible. A veces es lastimoso no poder llegar al puerto que uno quisiera, pero es una lucha. Así lo veo yo. O sea, es una lucha. Pues muchas gracias, carnal, por haber venido. Y a ustedes les quiero decir, a la gente que nos escucha, que nos apoye, ¿no? Que nos comparta, que nos vea, que nos recomiende. Y pues bueno, aquí nos vemos la próxima semana en una entrega más. Saludos, bandita. Bye. Hasta luego.